Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para esta serie GL que se estrena este 24 de enero y todo. Y empezamos. Dean quería que Rose supiera que no la estaba presionando ni tratando de forzar a que aceptara su ayuda o que ella se sintiera incómoda. Quería dejarle en claro desde el principio que si Rose quería independencia sería dispuesta a ofrecérsela, siempre y cuando estuviera segura de que Rose estuviera a salvo. Entonces, yo también quiero decirte, Dean, que si algún día yo no quieres cuidarme, no tendrás que cumplir la promesa que le hiciste a mi padre. Puedes cancelar en cualquier momento, no hay problema, y decírmelo directamente. Yo no soy el tipo de persona que se rinde tan pronto, pero si cuidarme es algo que te causa problemas. Entonces, cuando acepté la promesa con mi tío ya sabía lo que venía. Dejaré de cuidarte cuando tú me digas que ya no quieres que te cuide. Señorita Rosa, ha vuelto. ¿Qué pasa, Mondain? Parece tener mucha prisa. Hubo un problema en la granja. Rose miró a Mondain, que corría a su encuentro después de que había llegado a la granja Chon-Chan. Al darse cuenta de que Dean estaba con ella, Mondain dejó de hablar, dudando sin saber si continuar con el tema importante. Rose, me voy ahora, no te preocupes. ¿Puedes contarme qué pasó? Así Dean también lo sabrá. Entonces, después de que Dean te llevara al hospital, un tiempo después el señor Watson apareció en la granja. Dijo que quería verte, pero cuando le dije que no estabas allí no me creyó y entró a la casa. Aunque traté de detenerlo, no me escuchó y solo se fue después de buscar por toda la casa y no encontrarte. ¿Cómo pudo el señor Watson tener el valor de entrar a la casa de esa manera? Además trajo consigo más personas. Tenía miedo de que volviera. Creo que el señor Watson regresará a la granja, como dijiste, hasta que pueda encontrarte. ¿Qué debo hacer, Dean? ¿Debo denunciar el incidente para que el señor Watson no vuelva a invadir la granja? Eso no sirve de nada. Si presentas una denuncia ante la policía, solo será una nota. Además, la ley sigue siendo débil para castigar, ya que no hubo ningún incidente real. Entonces, ¿deberíamos esperar hasta que ocurra algo grave? ¿Hasta que alguien resulte herido o hasta que la situación se agrave? No lo entiendo. Dean también estuvo de acuerdo con Rose en que en muchos casos donde la ayuda debería ser inmediata, las personas no recibían asistencia a tiempo. Parece que solo se toman medidas después de que ocurre alguna pérdida o algo grave. No te preocupes, no permitiré que nada suceda. Dean, ya tienes un plan para lidiar con esto. Te llevaré para que te quedes en la granja Senrak por ahora. ¿Quedarme en tu granja? Sí, eso resolverá la situación por ahora y luego pensaré en cómo abordar los demás asuntos. Pero si me voy, ¿no te causaré problemas en las personas de tu granja? Yo y todos aquí te vamos a proteger, Rose. Te lo prometo. ¿Has terminado de empacar tus cosas? Sí, no traje mucho a Estados Unidos. Iba a comprar lo que faltaba aquí. Mi finca y la tuya está muy cerca. Si olvidas algo, siempre puedes regresar. Y he hablado con Mondain, pero lo ha conservado todo también, que es como si fuera a vivir en la granja de Dean para siempre. Rose le sonrió levemente a su amiga mientras escuchaba su historia. Después decidió aceptar y seguir la sugerencia de Dean sin pensarlo mucho, quizás porque la situación era urgente y no había tiempo para pensar. Ella no sabía cuándo regresaría el señor Wasu con su grupo para causar problemas en la granja Chon-Chan. Mudarse temporalmente a la granja Senrak parecía una opción más segura que quedarse allí sola. Además de Mondain, ¿quieres traer a alguien más? Solo a ella. No quiero traer demasiada gente alrededor para causarte problemas. Yo no creo que causes problemas, no te preocupes. Entonces, llamaré a Mondain ahora. No quiero hacerte esperar demasiado tiempo. No te preocupes, no hay necesidad de apurarse. Puedo esperar. Le dijo con calma a la niña después de salir a caminar y disfrutar de la vista de la granja de flores, mientras esperaba por Rose y Mondain, que terminaban de organizar sus elementos. La muchacha fue la que salió primero, pues había terminado de empacar sus cosas muy rápido, y aprovecharon para conversar un rato en privado. Me encanta este lugar, porque el jardín de flores al lado de la casa lo plantó mi madre. Hay muchas rosas. Por eso mi madre me llamó Rose, porque le encantaban las rosas. Ese nombre fue muy bien elegido para ti. ¿Y tú por qué te llamas así? Cuando era pequeña mi madre me tuvo de forma prematura. Nací muy débil y tuvieron que mantenerme en una incubadora. Mi padre decía que yo era más pequeña que los otros niños y que parecía muy débil y enfermiza. Así que me llamó Dean, para que me trajera buena suerte, y mi verdadero nombre es Kazama, que significa tierra, porque quería que creciera fuerte.